que más la ha machacado son los programas de la fábrica de la tele, incluso antes de que Antonio David trabaje en ellos, sin estar Antonio David trabajando en ellos. Bueno, si aquí lo curioso y lo llamativo es que él se pasó de decirle a Rocío Carrasco que era una mala madre a hacerla santa y virgen. Pasó de mala madre a todo lo contrario. Y entonces, que justificó que ahora habían entendido la historia. Bueno, pues perfecto. Yo no tenía que entender nada porque ya estaba escrito. Pero bueno, es decir, esa es la historia. Me apareció y ya te digo que si a mí no hubiera sido un personaje que conozco, no hubiera intervenido la política como intervino en su momento, y yo no hubiera conocido a mí como está hecho, me parece una telenovela muy bien hecha. Sí, Muy bien. eso es contenido. A mí lo que no me ha gustado, evidentemente, es el no permitir un debate, como pasó contigo y como pasó con algunos compañeros. Tú tienes una bronca una tarde con Carlota Corredera que sube mucho de tono, ¿no? Bueno, subió de tono pues, porque ya quería explicarme lo que era el sobreseimiento y pasaron varias cosas esa tarde. No sé si fue la tarde en la que dije que las denuncias falsas era lo que contaba aquí, no, ni más ni menos. Y ahí pues hice una serie de comentarios y entonces ella inmediatamente me cortó porque me quería explicar lo que era el sobreseimiento y dar unas lecciones de derecho penal esa tarde allí como si ella fuera una profesora de la UNED Dándote dando clase a ti. hecho penal procesal. Y entonces no le interesaba. Entonces, bueno, pues su tono es pues, como actuar en varias ocasiones. Fue como el tono demasiado fuerte para lo que estabais hablando cuando tiene que ser un debate sano, ¿no? Es como que se tomó a lo personal tu No, comentario cuando no era nada malo, ¿no? porque, bueno, no era malo, es decir, era la realidad, explicar lo que era el sobreseimiento y el archivo provisional. No dejo porque al final, es decir, era pensamiento único, es esto, y no se puede poner en tela de juicio. No se puede poner en tela de juicio porque estamos en una situación complicada donde ya tenemos varios frentes abiertos. Entonces, pues hay gente que no interesa. Todavía lo intentó con otra persona, es decir, pues, que de hecho lo obligó a salir del plató, pues que Con Antonio Montero. Esa tarde fue brutal, ¿eh? le pasó en otra ocasión. Y dice que al final el pensamiento, ¿no? Es decir, la dictadura del pensamiento para evitar que se conozca la verdad. La verdad estaba escrita. Es que no había que encontrar. Otra cosa es que quisiésemos contar otra realidad y confundir y mentir. Pero no había más realidades. Ahora que Después de esa bronca es cuando ya no te llaman durante un tiempo, Jesús. yo no me acuerdo exactamente cuándo fue la fecha, cuándo fue lo de la discusión. Yo no me acuerdo si fuera, me imagino que sería en agosto o en julio, pero sí puede ser de las últimas, sí. Es decir, pero no me acuerdo exactamente si fue la última, puede ser, sí. O sea, cuando tú estás teniendo ciertas opiniones, colaborando, haciendo tu trabajo, dejan de llamarte, ¿no? Es decir, cuando yo estoy, es decir, yo ya con el tema iba mucho menos porque no interesaba determinadas voces. O sea, primero fueron, o sea, tú notaste de estar colaborando de una manera más habitual, tú empiezas a notar como que cuentan menos contigo, ¿no? Sí, es decir, porque el tema pues se tenía que llevar a determinada gente y en eso, bueno, al final es una empresa privada, interesa llevar a determinada gente para hablar de determinados temas y entonces pues yo voy menos. Pasa una serie de cosas, yo de verdad, aparte escribo algo no me acuerdo si fue en Instagram, en redes sociales o fue en el periódico, en el diario, entonces ese día se desconvoca y ahí pasa ya mucho tiempo y por 2 meses, así que no, un mes y medio sin dar señales de vida. Y después cuando decidieron que podía ir a un tema, pues ya decidí que ya era tarde, ya no tenía sentido. Es decir, ya O sea, no... volvieron a llamarte al tiempo. Quiero decir, cuando se ha publicado, si me echaron o no me echaron, es decir, yo tampoco he contestado a mucho porque tampoco, es decir, tampoco me ha preguntado nadie a mí. El español Jesús, no me acuerdo el apellido, sí que contó algo, se acercaba bastante, pero no era la realidad. Es decir, me echaron, nos apartaron durante un tiempo, estaban en su derecho como empresa privada que es, y después decidieron que si podía volver para un tema concreto, no me acuerdo de qué era, y ya les dije que no. Es decir, creo que fue en 2 ocasiones y yo les dije que ya no tenía ni sitio, ni me encontraba cómodo, ni quería volver. Pero no fue lo que se ha contado. Es decir, claro, Nunca se ha dicho eso, ¿no? De que te volvieron a llamar. O sea, lo que se dijo, si mal no recuerdo, fue que tuviste la bronca con Carlota
y que de repente pues, te dejaron de llamar, que fuiste apareciendo cada vez menos y que ya te dejaron de llamar. Y que lo ha escrito, pues a lo mejor no me ha llamado, si me ha llamado no quiero contestar, pero no fue, decir, no fue, me echaron, ¿no? Me apartaron con un tema que no quería que se hablase, perfecto. Y después cuando pasó un tiempo, ya ha pasado lo suficiente, me llamaron por otro tema y yo ya decidí que no. ¿Y le tienes la puerta cerrada para siempre, Jesús? Nunca se puede decir de esta agua no beberé. Nunca se puede decir eso, porque cuando he dicho alguna vez jamás, he caído. O nunca he caído. Entonces, cuando ya tienes determinados años, es mejor nunca decir no lo haré. Yo no sé lo que puede pasar en la vida, pero si puedo, no, porque ya no me encuentro ahí. Es decir, yo creo que hay etapas, es decir, yo aprendí mucho, no solamente en ese programa, yo empecé entre 5 en Aquí hay Tomate, es decir, que era la misma gente, entonces eran directores. Yo aprendí mucho en Aquí hay Tomate como redactor, después llegó otra etapa, después volví concretamente, volví, no, empecé en Sálvame, empecé de hecho con Raúl Prieto, que fue la persona que ahí me llamó, no fue ni Carlota ni los demás, fue Raúl Prieto. Raúl Prieto fue el que inicia Sálvame. A mí fue Raúl, con el que trabajo siempre muy bien y al que sigo apreciando y queriendo mucho. Y me lo he pasado bien y aprendió mucho, es decir, cosas que se tienen que hacer, cosas que no se pueden hacer, como darle la vuelta. Y después que Sálvame no es un programa para el periodismo, es para entretener y para saber cómo se entretiene. Y mientras que fue entretenimiento, fue el mejor. Otra cosa es cuando ya pasamos a temas políticos, sociales, donde pues, era como ellos, los demás eran fachas. Ahí ya es donde se confundieron. Pero yo ya te digo que les tengo... Es decir, yo aprendí mucho. Lo que hayan contado a mí me da exactamente igual. Yo tenía claro por dónde no iba a pasar. Pero no iba a pasar muy sencillo porque yo ya sabía que antes o después llegaba el derecho. Y a mí me daba vergüenza cuando me encontraba con algún compañero que es abogado ya ejerciente y me contaba lo que había pasado. De verdad que es que era vergüenza, es que no ha sido mamarrachismo político y absurdo y mentiroso. Entonces, ya te digo, cuando me dices, pues mira, yo no sé lo que va a pasar mañana. ¿Te gustaría a lo mejor que fuera un programa más, a lo mejor una Ana Rosa o alguna cosita así, ¿no? Lo que sea, cada uno puede hacer el programa que quiera. Sí, pero digo, puestos a elegir. Yo soy de los que lo veo, ¿eh? Yo no soy de los que dicen, yo que no lo veo, porque yo me pongo en las dos a ver cómo fornican los cocodrilos. A mí no me interesa nada las dos, ni cómo fornican los cocodrilos, ni la reproducción. No me interesa nada. Yo cuando llego a casa lo veo, y a mí me gusta verlo. Yo cuando veo a algún compañero, es decir, pues me alegra. Es decir, es verdad que ha cambiado mucho, pero que yo lo veo y me gusta. Hay temas, pues bueno, pues puedo estar más de acuerdo, puedo estar más en desacuerdo, pero yo me divierto, sobre todo en momentos. He hecho mucho de menos a Paz, porque a mí Paz me parecía que era la persona que daba la otra parte al programa, y de hecho Paz llegó a ese programa de esa manera, para darle la parte más cómica al programa. Yo la echo mucho de menos. Yo hay momentos que no voy a olvidar nunca con Paz en el programa, cuando imitaba a la trucha, cuando imitaba a Amador, cuando se tiraba al suelo, es decir, pues esa parte se echa mucho de menos. Es decir, yo veo ahora a Terelu y a mí Terelu me parece que está en el sitio que se merece. Es decir, Terelu es una gran presentadora, lo que es muy mala colaboradora. Pero Terelu ¿Cómo han cambiado las cosas? ¿Cómo han cambiado las cosas? Mira, Miguel Frigenti estuvo diciendo un día, le pillaron y lo tuvo que reconocer, como que se posicionaba de parte de Rocío Carrasco para que le dieran más días y de hecho le costaba que le daban más días de trabajo por posicionarse. ¿A ti te consta que eso se hablara fuera de cámara? En plan, oye, pues si me pongo de esta manera vengo más días, si me pongo... ¿Había ese sentimiento entre los colaboradores? Pues al final, a ver, escúchame, yo te digo una cosa. A lo mejor cada uno mira por su casa, ¿no? Y tú dices, oye, pues si me van a dar más días de trabajo de esta manera, a lo mejor me vendo un poquillo, ¿no? Vendo mi palabra, pero oye, también es comprensible, ¿no? Yo en esa época la verdad que estuve muy poco, Javi, pero las pruebas están ahí. Es decir, que ahí se sabe quién estaba y quién no estaba. De hecho, hay un momento en el que Kiko Matamoros estaba menos y bueno, pues estaba
lo que eran lo del pensamiento único, contando y alabando, y sobre todo no poniendo en tela de juicio, porque los que estaban arriba ya sabían perfectamente que esto tenía una serie de consecuencias, es decir, y una serie de consecuencias negativas. Entonces, ya hay parte, ya se ha sabido, pues el despido de Antonio David, cómo se hizo, pues eso tiene una consecuencia, falta que se pronuncie el Tribunal Supremo, no sé, pero bueno, ellos ya han reconocido, es decir, el recurso de la fábrica de la tele, ellos ya han reconocido que lo hicieron mal, es decir, ellos solamente recurren la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que hay un incremento de 100.000 euros por ese despido. Bueno, pues son unas consecuencias, es decir, que al final en la vida o en estas cosas se arriesga para ganar o perder. Que unos perdieron mucho, otros han perdido menos, pues bueno, pues ahí están las reglas del juego, pero a la pregunta tuya, que me voy por las ramas, es decir, ahí estaban más los que pensaban lo mismo, claro, los que les resultaba mucho más cómodo el programa, porque esto no era un programa de debate, esto era un programa politizado para hacer creíble el tema de un ministerio. Sí, la misión era no solo político, ¿eh? Me imagino que conocerás también las dos sentencias que el caso que acabas de mencionar, Antonio Avino. En las dos sentencias te está diciendo, bueno, en una salió el acuerdo de Fidel y Rosiguito con la fábrica de la tele a cambio de quitar demandas y quitar indemnizaciones, que eso ya me parece que tenía que haber copado la mayoría de las portadas de todas las revistas del corazón. Y luego en esta segunda sentencia que te dice que, hombre, que la historia contada en el documental no está basada en ningún hecho veraz y está todo enseñado de partes, de forma sesgada y otra palabra más utiliza. De todas maneras, el tema de las sentencias que hay ahora son sentencias de lo laboral, de lo social. Entonces, lo importante de esas sentencias, tanto del Juzgado de lo Social de Madrid como del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, es que de las pocas veces que se ha hablado en lo laboral de intimidad, de derechos fundamentales. Entonces, la primera sentencia reconoce un despido nulo con vulneración de derechos fundamentales y el recurso que interpone el Tribunal Superior de Justicia dice, ratifica el Juzgado de lo Social, que es la primera instancia, lo dice incluso que por esos daños patrimoniales y morales se tiene que indemnizar con una cantidad mayor, y son 100.000 euros más. Es decir, de la sentencia de lo laboral es que se habla de vulneración de derechos fundamentales y de intimidad, cuando eso es un tema que pasa en lo civil, no acá en lo laboral. Entonces, otra cosa es cuando venga lo civil, es decir, pues yo me imagino que si ahí hay 5 demandas, irá, si yo fuera el abogado de Antonio David, lo tendría claro, son demandas individuales a quien haya dicho maltratador, porque al final son programas en directo, no son programas grabados. Por lo tanto, la responsabilidad es del periodista que ha dicho que Antonio David es un maltratador o que Rocío es una víctima. Porque es lo mismo, es que al final está jugando con el sujeto y el... Iván Hernández lo está haciendo ahí brutal, ¿eh? O sea, primero, termina aquí con lo de lo laboral, las sentencias que ha conseguido con lo laboral está siendo brutal, porque es que, como tú bien estás diciendo, es laboral y de lo social, pero te reconoce el daño al honor. Claro, porque... Entonces, eso después... Mira, yo cuando me mandan la sentencia de la primera, la del juzgado de lo social, me llamó mucho la atención que el procedimiento laboral es el procedimiento más sencillo. Es decir, porque no se contesta la demanda, bueno, por muchas razones que esto no es una clase de derecho. Procesal. Las sentencias normalmente son, he visto pocas, pero las que he visto son 4 o 5 hojas. Es que la primera sentencia del juzgado de lo social tenía 24 hojas. Es que estaba muy motivada. Estaba muy justificada porque esa sentencia. Pero que cuando pasa al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, vuelve a pasar lo mismo. Está muy justificada porque esa sentencia y cómo sentencia de esa manera.